Desde los albores de nuestra especie, la espiritualidad nos ha ayudado a ver la vida con optimismo y a ser más felices a pesar de las adversidades. Que la pareja te deje, que tu empresa haga suspensión de pagos o que se te muera el perro son cosas que crean infelicidad y que son ajenas a nuestra genética. Pero el saber encajar estos chascos sí que puede estar relacionado con nuestro ADN. A lo largo de la evolución de la humanidad, creer en deidades, en fuerzas sobrenaturales o en otras vidas nos puede haber ayudado a seguir adelante, a luchar contra los elementos y a procrear, pese a nuestro inevitable destino, la muerte. Dean Hammer sostiene que la espiritualidad tiene un componente genético. Al margen de los credos religiosos, este concepto de espiritualidad contempla no solo la devoción por un Dios, sino también otras cuestiones como el sentimiento de conexión con la naturaleza, con el universo o el misticismo. La hipótesis de Hammer sugiere que existen genes que nos predisponen a ser más espirituales. Para estudiarlo, utilizó unos cuestionarios de personalidad que realizaron unas 1000 personas y que cuantificaban su espiritualidad. Esta muestra estaba compuesta por gemelos idénticos, mellizos y hermanos sin más. Luego, tras realizar estudios moleculares, el investigador encontró un vínculo entre esa medida de la espiritualidad y un gen. Se trata del VMAT2, una secuencia con las instrucciones de una proteína relacionada con el tráfico en el cerebro de moléculas como la dopamina y la serotonina, moléculas ligadas a sentimientos como el placer, la motivación o la ansiedad, entre otros. El hecho es que quienes poseían una versión determinada de ese gen daban resultados mayores en los test de espiritualidad que los que tenían otra versión, digamos, no tan espiritual. Hammer sugiere que este gen podría predisponer a las personas a la espiritualidad, pero también aclara que es posible que no sea el único. Además, a esta posible contribución genética hay que añadir otros factores como el entorno familiar y social, el desarrollo embrionario y otras variables que modelarían nuestras creencias. En cualquier caso, si la espiritualidad es algo debido en parte a la genética, sería asimismo hereditario. Un carácter que, según la hipótesis de Hammer, contribuiría a afrontar la vida con un mayor optimismo ante las adversidades y que podría haber dado un mayor éxito evolutivo a nuestra especie. Es muy interesante porque realmente lo que sugieres es que hay una manera, y la estáis practicando, de utilizar los genes para influir en la manera de ser, en el estado anímico de la gente. ¿Sí o no? Sí. Y al parecer habéis llevado a cabo algunos estudios, no tanto sobre la felicidad, sino sobre la ansiedad, utilizando lo mismo que se utiliza con el Prozac, por ejemplo. ¿Utilizáis, pues, Sí. los genes Sí. para influir en la conducta? Los genes para cambiar a la gente. Bueno, utilizamos genes para estudiar la conducta. Te acabo de contar la historia del gen que influye en la felicidad, pero hemos descubierto otro que tiene que ver con la ansiedad, la depresión y todos los sentimientos negativos. En efecto, afecta en el cerebro al mismo gen sobre el que incide el Prozac, el famoso antidepresivo. Funciona más o menos de la misma manera. Podríamos decir que algunas personas, la mitad de las personas del mundo, nacen con su dosis de Prozac. Son esas personas más jijiji, jajaja, las más felices, vaya. En cambio, la otra mitad de la población no tiene Prozac de nacimiento ni es tan feliz, por así decirlo. Me han preguntado por qué la mitad de la población nace poco feliz. Y es muy interesante porque resulta que el Prozac genético tiene los mismos efectos secundarios que el Prozac. Interfiere con la libido y con el sexo. Los que son felices y tienen esa especie de Prozac no quieren practicar el sexo tan a menudo. En cambio, los que tienen un nivel más reducido de Prozac tienen relaciones sexuales con mucha más frecuencia, lo cual demuestra que no hay mal que por bien no venga y explica por qué tenemos personalidades tan variables. Porque algo que puede ser bueno en una situación puede ser malo en otra. Algunos científicos hablan ahora de lo que llaman el éxodo de la realidad. Dicen que la realidad es aburrida.
Y hay personas que intentan escapar, que buscan nuevas maneras de estar en contacto con los demás, más allá de las necesidades fisiológicas básicas. ¿Qué opinas de este éxodo? No he oído hablar sobre eso. Sinceramente, no demasiado. Eso sí, a la hora de plantearse la ciencia en la sociedad, lo que realmente hace falta es una manera de convertir la ciencia en una historia que la gente pueda entender. La gente no quiere oír hablar tanto sobre hechos y cifras. Quiere escuchar una historia. Como la historia que me contabas al principio sobre tu perra, que era más feliz cuando esperaba la comida. Esa es una buena historia. Del mismo modo, la historia sobre la orientación sexual y sobre cómo algunos nacen de una manera y otros de otra es una buena historia y es importante contarla. Y lo mismo con el VIH, un virus que apareció de la nada pero que ahora podemos controlar gracias a la ciencia. También es una buena historia. Son las historias que creo que los científicos deben contar. En mi caso, dentro de un año o así, voy a dejar el trabajo en el laboratorio y a llevar mi cámara a jornada completa para filmar este tipo de temas, porque me parece una manera apasionante de concienciar al público y difundir los conocimientos. Una de las cosas que estudiasteis, por lo menos hace unos años, fue la influencia de la genética en la vida sexual, en el comportamiento sexual.